¿Qué tal, jóvenes? Siempre es un gusto saludarnos. Acá ven ustedes, este es el video número 3, explicativo sobre el capítulo número 11, sobre los sistemas de solución de los conflictos colectivos. Acuérdense que ya vimos lo que fue el arreglo directo, la negociación en la vía directa, y ahorita vamos a ver lo que es la conciliación y mediación. En cuanto a la conciliación y mediación, nuestra legislación laboral regula como conciliación lo que la doctrina estudia como la mediación. Así lo clasifica nuestra legislación. Entonces, en dado caso, como que fuera lo mismo, como se tratará de establecer en el desarrollo del presente video explicativo. Entonces, en dado caso, vamos a ver lo que es la conciliación y luego vamos a ver la mediación. Todo lo que son los conceptos, definiciones, características entre los personajes, elementos internos y externos de cada uno, para que ustedes entonces puedan partir de eso, de ver uno y definir todo lo que concierne la conciliación, para luego llegar a lo que es la mediación. La conciliación está regulado en el artículo 377 del Código de Trabajo, por favor tómenlo en cuenta, del 377 en adelante, y que después le vamos a dar lectura a lo que es la definición o lo que establece nuestro Código de Trabajo relativo a todo lo que concierne a este sistema de solución de conflictos. Lo que sí es acertado en cuanto a lo que establece su libro La Doctrina, que la conciliación y la mediación, ambos son sistemas de solución de conflictos colectivos y que corresponden a una necesidad de establecer una normalidad jurídica en cuanto a los grupos sociales que intervienen, siempre el empleador y el trabajador. Concepto de conciliación: para unos autores la conciliación es un negocio jurídico, un acto contractual, porque prevalece la voluntad de las partes. Aquí se va a dar cuenta en este concepto de que para algunos va a ser, para algunos autores, la conciliación lo va a ver como un punto de vista jurídico, otros lo van a ver desde un punto de vista procesal y otros lo van a ver desde otro punto de vista, como una manera anormal de terminar el proceso. Entonces, desde el punto de vista jurídico, como ya lo leía hace un momento, lo convienen o tratan de establecer la conciliación como un negocio jurídico, porque es un acto contractual que según estos autores establecen que va a ser entre ambas partes, va a establecer la voluntad de las partes, no va a ser un contrato unilateral, no va a ser un contrato de adhesión, porque no solo es para una de las partes, sino que es para ambas partes. Entonces lo consideran como un negocio jurídico, porque prevalece entonces la voluntad del empleador y la voluntad del trabajador. Así también otros autores procesalistas tratan de establecer al concepto de la conciliación como un acto eminentemente procesal, porque esta se encuentra en una fase preparatoria. ¿Por qué procesal? Procesal porque se encuentra en una fase preparatoria o anterior a un proceso. Recuerden que esto inicia con lo que es un juicio nacional, se verá lo que es un ordinario laboral, en cuanto a hablar todo lo que se sabe, en cuanto a una demanda, todo lo demás, en medio de sustanciación que se van a dar en el proceso. Pero esto va a ser, en los procesalistas, la conciliación una fase preparatoria o anterior a un proceso que se puede tratar de cancelar, o también ellos tratan de establecer que también se da una fase de procedimiento, o puede ser también lo que es la conciliación considerarse, según los procesalistas, como un medio anormal de terminar el proceso. ¿Por qué un medio anormal de terminación del proceso? Porque un ordinario laboral termina con una sentencia, termina con una resolución judicial y se acabó. ¿Pero por qué un medio anormal? Porque por medio de la conciliación ambas partes pueden llegar a un acuerdo, y ahí únicamente, como veremos más adelante, el efecto de la conciliación va a ser, si es que ambas partes van a suscitar esta situación de común acuerdo, lo que les parezca a cada uno, pues el proceso se va a terminar. Y se termina de una manera normal porque ya no va a continuar. No tiene razón de continuar porque no hay una controversia, una litis o un problema que se pueda seguir manejando. Entonces ese sería el concepto que manejan algunas personas. También, en cuanto a esto, la conciliación representa también una etapa de negociación, un intento de arreglo caracterizado por la presencia de acción de un tercero ajeno a las partes. ¿Quién va a ser este tercero alejado a las partes? Esta tercera persona o este tercer personaje que no es el empleador, un patrono, que no es el trabajador, este tercero va a ser el conciliador. Por ejemplo, que una conciliación va a haber un conciliador que va a ser un tercer participante, un tercer elemento neutral, en cuanto va a llevar un papel fundamental, pero no decisivo en cuanto a las acciones. Él no va a marcar una decisión en cuanto a su momento. Recordemos de que si es que este conciliador viniera a tomar las decisiones, entonces deja la función de ser un conciliador y se toma la figura entonces de lo que es el señor juzgador o de lo que es un juez, porque entonces el juez decide, dirime, va a administrar justicia y va a determinar lo que va a pasar en un proceso. En cambio el conciliador no. Entonces si el conciliador pasa a decidir y a determinar lo de las partes, entonces cambia de papel de conciliador a papel de juzgador, lo cual en la conciliación no tiene sentido. Entonces las definiciones de conciliación también se pueden manifestar en cuanto a la lengua de la
Academia Española o los diccionarios que establecen la lengua española, conciliar viene del latín conciliare, que significa ponerse de acuerdo. Conciliar es ponerse de acuerdo, conciliar es armonizar, conciliar es tratar de que los ánimos y los intereses de ambas partes o opiniones de las personas en discordia pueden llegarse a solventar y se pueden llegar a solucionar. Entonces es bonito porque se puede llegar a un acuerdo si se puede llegar a una conciliación. Por lo tanto, también en cuanto a la definición también que da Guillermo Carreras, ustedes la pueden ver, él establece que la conciliación consiste en la terminación de una amenazadora desavenencia por el acuerdo voluntario, directo y personal de las partes que, cediendo en sus pretensiones o aceptando una fórmula de entendimiento, consiguen superar armónicamente la contienda. Se supera la contienda porque una de las dos partes cede a las pretensiones o acepta lo que el otro dice. Recordemos que si uno está jalando y el otro también jala, de un momento va a estar dentro del mismo lazo una tensión porque uno y otro está jalando para uno de los dos lugares, tanto el empleador como el trabajador. Pero si alguno de los dos cede, sabiendo de que también se va a beneficiar en un momento dado y no le va a perjudicar, entonces ahí se va a tratar de darse el caso de la conciliación. Algo muy importante que quisiera que subrayaran dentro de su libro es la definición que establece la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y define la conciliación, y les voy a dar lectura a lo siguiente. La define como una práctica consistente en utilizar los servicios de una tercera parte neutral. Por favor, subrayen tercera parte neutral para que ayude a las partes en su conflicto a allanar sus diferencias y llevar a una transacción amistosa o una solución de común acuerdo. Recordemos de que esto es la función del conciliador o pues mediador en este caso, pero en este caso la conciliación es un conciliador, va a ser una función totalmente como lo establece la OIT, una función neutral. No va a ser mayor característica de que él va a venir a proponer fórmulas de soluciones ecuánimes de ninguna manera. Esto no nada más va a tratar de encaminar a que ambas partes, el patrono, empleador y el trabajador, puedan venir y encuentren en dado caso una manera de solucionar sus conflictos dentro de la empresa y poder tratar de terminar el problema de una mejor manera. Dentro de las características importantes de la conciliación, también el doctor Manuel Alonso García establece o señala las siguientes. La primera es la conciliación, es un sistema de solución de conflictos. Por supuesto, de acuerdo con este autor, porque es un sistema de solución de conflictos. Totalmente, como bien lo mencionaba el tratadista Mario de Belli, en un momento, en el primer video yo les comenté acerca de la conciliación y mediación, él mencionaba como un sistema de solución de conflictos y es un sistema que también se acopla a lo que es nuestra legislación en Guatemala. En cuanto a lo que establece el Código de Trabajo, en el artículo 377. Entonces, Manuel Alonso García dice que es un sistema de solución de conflictos. También dice, para que se dé la existencia, para que se dé la conciliación, se debe de tener la existencia del conflicto. Es condición sine qua non para que la condición se dé. Por supuesto, si no hay un conflicto entre el empleador y el trabajador, no va a haber una conciliación. Por eso es conditio sine qua non. Significa la condición debe ser necesaria en latín. Eso es lo que da a significar la condición necesaria para que entonces venga y se pueda suscitar el arreglo que se pueda dar en cuanto el empleador y el trabajador. Entonces, debemos de recordar entonces, para que se dé la conciliación se debe que exista, por supuesto, un conflicto. Siguiente característica, la intervención de las partes del conflicto es decisiva en la conciliación, no en el sentido en que los restantes del tema, sino en cuanto a que ellas corresponde aceptar o no la solución. Decide la persona si aceptan o no una solución, si quieren conciliar o si no lo quieren hacer. Tercera característica, la función del conciliador como tercero es meramente aproximativa. A veces, ¿por qué se da esto? Porque si se quiere ser moderadora, pero en ningún caso va a tener una situación decisoria ni de propuesta. O sea, va a moderar todo lo que se dé dentro del mismo, pero jamás va a venir a tomar decisiones, jamás va a venir a proponer propuestas. Si en dado caso toma decisiones, deja de ser conciliador y pasa a la figura de lo que es el juzgador o de un juez, que totalmente es distinto a lo que estamos viendo en la figura del sistema de solución de conflictos, en este caso es la conciliación. Otro aspecto importante es las partes en conflicto o características de la conciliación van a tener protagonismo directo en este sistema, cuyo resultado depende única y exclusivamente de la voluntad. Operan ante el tercero, el conciliador, no va a operar su voluntad, sino que los que van a operar su voluntad van a ser únicamente el empleador y el trabajador. Recordemos aquí un punto importante de lo que es la figura del libre albedrío. El libre albedrío es la decisión que yo pueda tomar en un aspecto determinado, si me conviene o no, en cuanto a lo que a mí me beneficia o en cuanto a normas de valores morales
más que jurídicos. Entonces, en cuanto a esto, es exclusivamente en cuanto a la voluntad que se pueda manejar en cuanto al empleador y en cuanto al trabajador. Siguiente característica también se da que en el sentido último de la conciliación es el de llegar a un acuerdo. Esta es la finalidad realmente de la conciliación, poder llegar a un acuerdo de las partes en conflicto. Y la finalidad esencial también, además de llegar a un acuerdo, implica un sentido intrínseco, un sentido interno, de que la conciliación trata de evitar el proceso, es decir, que la de eliminar, haciendo innecesario la intervención de los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, aquí se da, recuérdense ustedes, de aquellos principios que se manejan en el derecho del trabajo. Se recuerdan aquel principio de lo que es la celeridad procesal. Entonces, con la conciliación se da lo que es la celeridad, porque entonces, en cuanto a esto, va a ser mucho más rápido, entonces, del modo anormal de terminar un proceso. Sí, va a ser anormal, pero también, ciertamente, va a ser mucho más rápido. También hay una clasificación que podemos establecer en cuanto a lo que su libro establece acerca de la conciliación, que según su libro lo atienden según a lo que establece según las partes. La clasificación de la conciliación puede ser entonces atendiendo a la obligatoriedad o no de las partes de utilizar la conciliación. Entonces, dependiendo de la obligatoriedad, recuerden lo que les mencionaba en cuanto al libre albedrío. Entonces, según lo que yo deseo hacer, puede ser entonces llevar a la conciliación, que sea una conciliación obligatoria o una conciliación voluntaria, según lo que establece su libro. También, atendiendo al criterio distintivo del procedimiento, si la conciliación puede ser convencional o reglada. Es reglada la conciliación cuando se está establecido lo que establece la ley o establece las reglas o procedimientos que tienen un conflicto. Entonces, cuando hay la norma, la ley está establecida, entonces se trata de un tipo de conciliación reglada. Y es convencional cuando se da entonces en que las partes en conflicto van a acudir de manera voluntaria al acuerdo de procedimiento y van a seguir las soluciones en cuanto a sus diferencias, pero de una manera diferente en cuanto a un procedimiento, en cuanto a esa conciliación. También atendiendo, otra clasificación, atendiendo a las partes que intervienen en el conflicto colectivo, la conciliación puede ser entre organismos de carácter de naturaleza privada o organismos de naturaleza de carácter público, dependiendo si la conciliación es de carácter de naturaleza privada, cuando las dos partes de conflicto son personas que van a estar en sus actividades en cuanto al sector privado. Fácil. Y en el sector público, no aquellas personas que la conciliación va a ser de naturaleza pública, cuando las dos partes del conflicto van a ser personas que sus actividades la realizan en cuanto al sector público, como parte de organismos del Estado o organismos públicos, como sería en este caso ministerios de Estado, sindicatos de trabajadores y ministerios. Un ejemplo en este caso, para que a ustedes les haga más sentido en cuanto a la conciliación de carácter pública, que se puede dar, es en cuanto a un proceso en que los dos elementos van a ser, por una parte, el Ministerio de Educación y por otra parte va a estar lo que es el sindicato de maestros. Otro ejemplo puede ser el Ministerio de Salud Pública y los que van a estar en la contraparte, el otro elemento personal, van a ser el sindicato de médicos y de los doctores que van a estar manifestando en contra de este ministerio. Entonces, estos se dan en cuanto a una conciliación de tipo de carácter público y los de tipo de carácter privado en una empresa X o Y de nombre, entre una empresa normal con una persona normal de carácter privado. También las partes de la conciliación que debemos de tomar en cuenta, pues son muy fáciles. La parte empleadora, que es la que establece nuestro código de trabajo para que sea la conciliación, debe de estar la parte empleadora como la parte trabajadora. La otra parte, la parte trabajadora, y una tercera, pues también, que recordémonos que está el conciliador también. Los efectos de la conciliación, como bien se los decía yo al principio, ¿qué efecto va a tener la conciliación cuando las partes van a llegar a un acuerdo total en sus diferencias? Esto se va a ver traducido y la respuesta va a ser sumamente sencilla, porque el efecto va a ser un efecto inmediato y se termina el procedimiento. Si no hay nada más que discutir, si no hay contiendas más que estar estableciéndose en cuanto al conciliador, en cuanto a este sistema de solución que es la conciliación, entonces esto se termina de una manera inmediata y esto también va a crear a las partes la obligación de la observancia del acuerdo, porque se crea un acuerdo y por lo mismo se tiene carácter de obligatoriedad para ambas partes, en el sentido que también esto va a tener fuerza ejecutiva. Acuérdense que un procedimiento ejecutivo tiene fuerza ejecutiva en cuanto a una resolución, porque hay una resolución en cuanto a la situación de que la conciliación se puede llegar a un acuerdo y se da por terminado esto, y se puede exigir por los mismos medios empleados para la ejecución de sentencias. Por eso tiene carácter de fuerza ejecutiva. Bien, esto sería en cuanto a todo lo relativo a lo que es la conciliación, y no sin antes quiero leerles nada más el párrafo de lo que establece el artículo 377 del Código de Trabajo relativo en cuanto a lo que establece la conciliación.
Por favor, subrayen entonces, ustedes tomen en cuenta, son artículos que se están viendo en estos videos, son temas de clases y son temas de exámenes finales. El artículo 377 preceptúa cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga, susceptible, recuerden, susceptible es como que un poquito y se va a dar, de provocar una huelga o paro, los interesados, si se trataran de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que, asimismo, designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocan el conflicto y a quienes se les conferirá el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo en definitiva o simplemente ad referéndum. Este sería el artículo relativo a lo que es la conciliación. Bien, en dado caso, vamos a hablar ahora en el último aspecto, que es el concepto de la mediación. La mediación, entonces, en cuanto al aspecto en lo anterior, el concepto de conciliación es aplicable a la mediación. Exactamente, recordemos lo que también la doctrina toma a lo que es la conciliación como una mediación en cuanto a lo que establece nuestro código de trabajo. Con la diferencia de que en cuanto el conciliador la conciliación, el conciliador no va a tener facultades para decidir, sino que nada más va a ser un moderador. En el caso de la mediación, el mediador tiene una participación más activa, porque la solución del conflicto va a proponer recomendaciones en primer lugar, va a también conducir a una posible aceptación de las partes y por lo tanto llegar a un acuerdo, y lo que explica a que esta realidad va a ser de que esta función del mediador va a tener una capacidad un poquito más extensa que lo que lleva a cabo el conciliador. Guillermo Cabrera se expone realmente en que en la mediación no existen reglas de forma ni menos de fondo, porque el mediador ha de encontrar la fórmula capaz de satisfacer las medidas en algo de ambas partes contrarias. Satisfacer a medias. Recordemos de que tienen de buscarse el mediador una forma de solución para que ambas partes estén contentas en solucionar su conflicto. Así como la conciliación se da, en este caso el conciliador trata de ver cómo se soluciona, pero al final de cuentas quien decide la voluntad y el libre albedrío es de las dos partes, tanto el empleador como el trabajador. En este caso, el mediador sí va a influir en decir y en proponer soluciones de conflictos para que las partes puedan acoger lo que mejor les convenga. Entonces las definiciones, como les digo, de cuanto a la mediación, vamos a utilizar exactamente la misma. Y la mediación, entonces, es una institución jurídica destinada a la actuación de pretensiones o la solución de conflictos, tanto conflictos de carácter individual o colectivos surgidos entre trabajadores y empresarios o empleadores, o entre asociaciones profesionales de trabajadores coaligados y empresarios, ante un tercero neutral, designado por las partes, sustituido oficialmente por la ley, cuya función es proponer o recomendar propuestas o fórmulas sin que éstas tengan valor decisorio. Sí propone, pero tampoco va a tener un valor de decisión, porque la finalidad es solucionar nada más el conflicto, pero las partes van a venir y van a hacer esta situación. En cuanto a los caracteres de la mediación, se van a tener, según el profesor Manuel Alonso, según establece su libro, la primera característica de la mediación es que la mediación es una institución jurídica que opera como sistema destinado a tener pretensiones y resolver conflictos. 2. A diferencia de la conciliación, el sistema se caracteriza por la existencia de un tercero bien escogido por las partes y designado oficialmente, el cual tiene una función activa, y no solo de aproximación, como bien lo dije, o de moderador, sino que una función de proponer fórmulas o soluciones ecuánimes que vayan a ayudar a ambas partes. También, su esencial y verdadera característica de la mediación reside en la existencia de una propuesta. Como él lo decía, se requiere un valor de pura y simple recomendación que encierra lo indicado. Entonces, él se va a proponer ciertas situaciones y, en consecuencia, la fuerza obligatoria de la recomendación no reside en la recomendación misma, sino que en la adhesión que las partes le presten. Es decir, que el mediador va a decir, tengan, esto es lo que yo les propongo, pero dicha propuesta no va a tener valor de decisión, ni va a tener valor decisivo para las partes, sino que las partes toman esa propuesta y ambas partes, empleador como trabajador, van a decidir si realmente les conviene, y según su libre albedrío, ellos al final de cuentas siempre van a tener el control y tomar la decisión facultativa de que si les conviene o no hacer esta situación. Entonces esto sería también importante mencionar que tanto el mediador como el conciliador tiene ciertas cualidades que la OIT menciona, y son las mismas y deben de ser independencia e imparcialidad. Claro, deben ser independientes del sistema, imparciales, no deben de estar ni por el empleador ni por el trabajador. Dedicación, por supuesto, deben de dedicarse a lo que están haciendo. Experiencia en relaciones humanas, deben de conocer la relación humana que se van a tener para tener mejor un trato cortés, discreto y amistoso. Y conocimiento de la rama de las actividades del trabajo también, conocimiento de lo que están hablando. No puede venir un civilista, aunque pues conozca el tema en cuanto a lo laboral, a venir a hablar acerca de aspectos
que realmente competen a lo que establece a la normativa laboral. Entonces, la clasificación de la mediación también se va a atender a la obligatoriedad de la misma, al igual que la conciliación, puede ser obligatoria o voluntaria, y también atendiendo a la fuente reguladora puede ser convencional o reglada, que igual que la conciliación va a ser de la misma manera. Convencional cuando las partes miran qué procedimiento pueden seguir, y reglada cuando establece sistemas de lo que establece la ley. Finalmente se puede clasificar entonces la mediación atendiendo las partes entre las instituciones, al igual que la conciliación, en cuanto al sector privado y las instituciones del sector público. Las partes de la mediación, la parte empleadora patronal, la parte trabajadora, recordemos el tercero, que también, pues, aunque no se mencione, es una parte dentro del mismo que va a ser el mediador. Y los efectos de la mediación pueden ser dos. Uno, la aceptación de recomendación para las partes, lo que permite la celebración del acuerdo o convenio colectivo, y se acaba todo, y equivale prácticamente a una imposición de cada una en sus cláusulas. O la no aceptación de las recomendaciones, lo cual tiene más efecto que da por terminada la actuación del mediador, porque sus recomendaciones no son de obligatoria aceptación. Es decir, no lo acepto, entonces lo que dijo el mediador, por más propuestas que haya hecho, de nada funciona, porque ahí no va a tener una función decisoria. Bien, ya se estableció entonces en cuanto a esto. Estas son las clasificaciones en cuanto a los efectos de la mediación que se pueden manejar, y esto es todo lo que su libro manifiesta en cuanto a sistemas de solución de conflictos. Voy a hacer un plus en cuanto a un video más que les voy a explicar acerca de lo que es lo que establece en su código de trabajo, lo que es el arbitraje, tanto el arbitraje voluntario como el arbitraje obligatorio forzoso. Recordemos lo que el tratadista lo menciona, prácticamente pues acá en su libro no está, pues les decía, es un plus que les voy a dar en cuanto a esto, para que ustedes tengan los sistemas de solución de conflictos colectivos que establecen la parte doctrinaria, como también lo que establece su código de trabajo. Siempre es un gusto servirles, estoy para solventar cualquier duda que ustedes necesiten, y hasta la siguiente ocasión. Adiós.